Ana Abril, es coordinadora de Incidencia Política y Análisis Jurídico de Cáritas Española. Ana nos ha confesado que estudió Derecho con la convicción de que las leyes son una vía para garantizar los derechos humanos, para generar una sociedad más justa, para que la igualdad de oportunidades sea una realidad. Su trayectoria ha estado ligada a espacios en los que intentar hacer con otros y con otras realidad los derechos humanos, desde los campos de refugiados guatemaltecos del sur de México hasta la actualidad. Gracias, Ana. Adelante. Bueno, mil gracias. No, ahora sí. Me voy a poner de pie, primero porque es súper tarde y gracias por vuestra atención y vuestra permanencia, y luego para ver esto. Voy a mil gracias. Voy a intentar ser muy breve, también porque está todo dicho, ¿no? Y una de las dudas que me surgía es, teníamos la experiencia de las rentas autonómicas, como se ha dicho desde hace muchos años. Tuvimos un Real Decreto y fue de las normas que que a la vez que se estaba tramitando el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, se estaba aplicando ya y estábamos viendo lo que pasaba, ¿no? Y por eso también esas modificaciones durante el periodo de tramitación, algunas vía Real Decreto. Si lo estábamos viendo y llevamos todo el día diciendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se ha cambiado? ¿No? Cuando las entidades sociales hablamos con la Administración y nos hemos reunido con el Ministerio de Inclusión, con la Seguridad Social, es desde la realidad que vemos, esto va a pasar o esto está pasando, con la firme voluntad de cambiar cosas para hacerlas mejor, ¿no? Bueno, con lo cual creo que lo que voy a comentar es lo que hemos venido reflexionando, hablando en esta jornada y en la trayectoria, bueno, de acompañamiento a las personas que solicitan el ingreso mínimo vital. Belén y Lola me decían, habla de non-take-up y habla de retos. Bueno, voy a intentarlo. Un previo, ¿no? Todas las organizaciones sociales, la plataforma del tercer sector, la IAPN, Cáritas, FOESA, en distintas publicaciones, siempre habíamos pedido que existiera una garantía estatal de ingresos mínimos, ¿no? Con lo cual, ese previo. Sí creemos que es muy importante tener una ley estatal que garantice unos ingresos mínimos. Somos conscientes del contexto, el COVID, las prisas, bueno, eso ya se ha hablado. Entonces, solo, por lo que voy a decir a continuación, sí a una ley estatal de garantía de ingresos mínimos. Otra segunda premisa, la realidad es irrefutable, ¿no? Esta realidad de estas situaciones, de estos casos, de los datos, hablábamos de la evidencia. Entonces, no hay datos y el Ministerio no da los datos y no sabemos si las personas que están ahora, cuántas venían de las rentas autonómicas y hemos cambiado o son personas nuevas, se van acumulando. Bueno, todo esto que la AIREF ha puesto de manifiesto en la segunda opinión, ¿no? Diciendo no tenemos una claridad en los datos, sí tenemos muchísima experiencia, ¿no? Y todas las personas que estamos aquí, tenemos mucha experiencia en el acompañamiento a personas y vemos el impacto de lo que está ocurriendo. Y también, ¿no?, esta frase de lo que vemos depende del lugar donde nos coloquemos, ¿no? Desde Cáritas siempre nos vamos a colocar desde el lugar del dolor, del sufrimiento. Ontanares habla de la palabra miedo, ¿no? Creo que como indicadores hay que hablar de la angustia, de la desesperación, de la incertidumbre. Creo que eso también cuenta cuando hablamos de las personas que están en estos procesos del ingreso mínimo vital. 3 claves: diseño, gestión y sistema. Nada nuevo, como veis. Empiezo por el diseño, y esto no es non-take-up, porque son los que no son elegibles, pero es que esto ya lo sabíamos. La exposición de motivos de la ley dice, la AIREF ya decía tal, que a veces las cuantías son bajas, ha quedado en evidencia, nos han puesto gráficos, las cuantías son bajas, y falta cobertura, no llegamos a todas las personas, lo dice la exposición de motivos de la ley. Hombre, pues cabe esperar que las cuantías sean altas y que haya cobertura. Sabíamos que esto ocurría. ¿Qué hace el IMV con la cobertura? Excluir a un montón de gente. Entonces, no son elegibles, están excluidos. Ya se ha hablado del tema de las edades, Jesús nos ha descrito, tanto ese tramo de 18 a 23, salvo excepciones, con lo que pasa con las personas hasta 30 años. Migrantes, ¿no? Personas en situación administrativa irregular. Pero es que si uno en la unidad de convivencia está en situación administrativa irregular, toda la unidad de convivencia está fuera. ¿Qué está ocurriendo en la realidad? Que se producen desempadronamientos. ¿Qué sentido tiene esto?
Luego, además, hay que mantener todos los requisitos antes, durante, después, durante todo el tiempo de la prestación. Hemos hablado de realidades que fluctúan, personas que están en situación regular, que devienen en una situación de irregularidad sobrevenida y de pronto también sin ingresos. El tema de las parejas de hecho, que es otra complejidad inmensa que nos da lugar a situaciones que no tienen sentido. El tema del patrimonio. En una reunión con el ministro Escrivá nos decía que muchos se caen por el tema de patrimonio. Entonces, ahora todos los pobres tienen mogollón de patrimonio. Que alguien nos lo explique, ¿no? ¿Qué pasa? Las Cáritas que nos dicen, hay terrenos rurales improductivos, hay una persona sin hogar que ha heredado un cuarto de un piso que no se ha vendido, pero que además ni siquiera lo sabe. O sea, hay situaciones que no responden a que las personas tengan ingresos, que teóricamente es la finalidad de la norma. Esta unidad de convivencia que es tan gigantesca, ¿no? O estas situaciones, nos lo exponía Jesús antes, si me desahucian y me voy a vivir con mi madre, es una unidad de convivencia distinta. Si no llego a una situación de desahucio que es traumática, pero no puedo pagar mi casa, entonces soy la misma unidad de convivencia que mi madre. No tiene sentido. Sabemos que un mecanismo de supervivencia es irse a vivir con otras personas cuando no puedes hacer frente a los gastos de tu casa. Bueno, así podríamos seguir. Esto lo decimos las organizaciones sociales, lo dijo la primera opinión de la IREF. Dijo, hay que revisar la unidad de convivencia, hay que revisar el tema del patrimonio. Bienvenida una ley que dice que va a haber una evaluación anual por parte de un organismo independiente. Pero si después no hacemos nada, con lo que este organismo independiente dice que hay que cambiar, no hemos solucionado nada, ¿no? Con lo cual, hay un tema de diseño de la norma que excluye a personas en situación de pobreza y exclusión. Está justo excluyendo a las personas a las que quiere llegar. ¿Cuál es el reto? Cambiar la norma. Si no, vamos a estar dando vueltas, ¿no? Jesús comentaba algunos aspectos, ¿no? Y nos decíais, a veces desde las direcciones provinciales estáis elevando demandas. Las organizaciones sociales seguimos haciendo incidencia política para que la norma cambie, porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué esta norma es así? Y esto ha salido a lo largo del día de hoy. Uno, ¿qué concepción tenemos de la pobreza estructural? Las personas en situación de pobreza entran y salen, cambian de domicilio, cambian de lugar, tienen a veces ingresos absolutamente irregulares, ¿no? O sea, nos vamos a los ingresos del año anterior por cruzarlos con los datos de la agencia tributaria. La realidad de pobreza y exclusión no funciona así, lo del zapato, ¿no? Es que no funciona así. ¿Y qué concepción tenemos de las personas en situación de pobreza y exclusión, ¿no? Bienvenidos los datos que evidencian que no hay que obligar ni a los itinerarios de inserción ni al tema del empleo. Bienvenidos los datos que nos demuestran que hay muchísimo más fraude fiscal en el IRPF, en los impuestos, y lo que hacemos es una declaración responsable. Yo digo, estos son mis ingresos en la declaración de la renta, y se fían de mí, y si no, pues luego Hacienda me da un palo. Pero para las personas en situación de pobreza, no. Tenemos muchísimas dudas y tienen muchísimos requisitos que luego, claro, el interventor de la Seguridad Social, pero es que tenemos un checklist de 200 cosas. ¿Por qué? Esto es más sencillo. La EPA nos dice que hay personas, hogares sin ingresos. Estamos en un país que tiene el deber, la obligación, por tratados internacionales que ha firmado y por la propia Constitución, de cubrir con una garantía de ingresos a las personas y a los hogares que no tienen ingresos. No tendría que ser tan complicado. ¿Cómo entendemos la pobreza y la exclusión, que además no es individual, sino que es estructural? Y cómo entendemos a las personas en situación de pobreza. Nuevamente, ¿cuál es el reto? Cambiemos la norma. ¿Por qué se obliga a itinerarios de inclusión? FOESA y Cáritas siempre han defendido la lógica del doble derecho. Tengo derecho a una garantía de ingresos mínimos y tengo derecho a un acompañamiento social. Se ha dicho a lo largo del día de hoy, con una atención primaria bien dotada, con unos servicios sociales reforzados. Ese derecho ahora mismo no existe por la debilidad que hay del sistema de servicios sociales, pero es un doble derecho, no un derecho condicionado. También por una lógica de derechos humanos, los derechos están vinculados, interrelacionados, pero no son unos obligatorios en relación a otros. José Antonio Noguera organizó unas jornadas en Barcelona a finales de septiembre, y una de las cosas que decían es incentivo al empleo. Las palabras, no hay que incentivar al empleo. La gente, en general, está deseando poder trabajar, tener un empleo digno, estable, que le permita pues vivir con dignidad. No es un incentivo, es una complementariedad.
que cuando yo tengo oportunidad de trabajar unas horas, unos días, no esté temblando porque me van a quitar el ingreso mínimo vital. Y hay normativas muy sencillas, es por debajo de tantas horas de trabajo o tantos ingresos, no lo tienes ni que decir, ya está. ¿Por qué no se hacen sistemas más sencillos que permitan esta compatibilidad? Porque el empleo de las personas en situación de pobreza y exclusión sabemos que es parcial, precario, que entran y salen 1000 veces. Si tengo ese miedo, va a ser todo muy complicado, aparte de la complejidad que tiene. O sea, sí, nosotros hemos pedido que por favor alguien nos lo explique, porque para hacer los cálculos de eso, que bueno, hablaremos de eso después. La vulnerabilidad económica sobrevenida que está contemplada en la norma es una excepción absoluta en la norma y en la tramitación del IMV, cuando para las personas es su realidad. El tema de la declaración responsable. Hay muchísimas normativas donde se admiten las declaraciones responsables, porque en el IMV no. Vuelvo a la concepción que tenemos de las personas. Y luego este lunes ha habido, en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, un congreso sobre rentas mínimas, protección social, y en la declaración de Aranjuez se habla, claro, de que la pobreza no es solo ex post con una garantía de ingresos mínimos, sino ex ante. ¿Qué sistema tenemos educativo? ¿Qué igualdad de oportunidades? La transmisión intergeneracional de la pobreza, la posibilidad de acceder a una vivienda social. No podemos ver esto de una manera individual, cargando además la responsabilidad en las personas que están más excluidas de la sociedad. Esto en cuanto al diseño de la norma. No es eso, no son elegibles, pero cambiamos la norma o las personas están en un lugar que se les hace imposible, ¿no?, para la finalidad que teóricamente tiene. De la gestión también se ha hablado. El segundo bloque, nuevamente, la exposición de motivos de la norma. Oye, qué bien, constatamos que la gente no accede a esto por la complejidad de los procedimientos. Joder, pues el IMV será súper sencillo, ¿no? Porque ya que esto lo dice la exposición de motivos, pues sencillo, ¿no? Parece que no es. Por todo lo que se ha dicho a lo largo de la jornada de hoy, que no voy a insistir, y por el tema de la brecha digital y la administración electrónica, que también se ha evidenciado, ¿no? FOESA hizo este análisis de las consecuencias de la COVID. No voy a entrar porque se ha dicho y lo habéis comentado, hay personas que no tienen los dispositivos, no tienen las conexiones o no tienen las competencias para poder hacer trámites digitales. 800.000 familias han perdido oportunidades por la brecha digital. Lógicamente, 5 veces más las personas en situación de exclusión que las personas que están en situación de integración, ¿no? Es una puerta, es un muro que no se abre. En Cáritas hemos hablado de administración ausente, todo el tema de las citas previas. Ahí está Cibio, ¿no?, que hizo todo este análisis con un robot, viendo cuánto tardaban, llamando cada cuarto de hora en conseguir una cita previa. Un sistema informático que a veces falla, que se cae, que estás 2 horas colgando información y de repente… no puede ser, se ha dicho hasta la saciedad. ¿Cuál es el reto? Atención presencial con orientación. No solo alguien que me recoge los papeles, sino alguien que me dice lo que necesito, lo que, desde nuestro punto de vista, como responsabilidad de la administración pública. Si esto es una prestación de la seguridad social, refuércese la seguridad social, para que igual que voy a pedir una pensión de jubilación, de invalidez, pueda pedir el IMV con alguien que me oriente, que me atienda, que me dé seguridad, ¿no? La simplificación del procedimiento es necesario, y ahí ponía, ¿no?, la incertidumbre, la angustia, los tiempos. Si hablamos de un mínimo vital, el tiempo… ¿Se ha ido, verdad? ¿No? El tiempo tiene que ser mucho más corto. Comunidades autónomas que dicen, no, tienes que solicitar el ingreso mínimo vital. Algunas decían, no me vale la inadmisión a trámite, sino la denegación, y con la denegación vienes a la renta mínima. Tic-tac, tic-tac. ¿Cuántos meses las personas sin nada? Una de las propuestas que nos hacían desde algunas Cáritas diocesanas es, la administración autonómica nos obliga a esto, pero sabemos que la persona no es elegible, si es que se lo van a denegar. Puede haber una casilla donde diga, lo estoy pidiendo porque me obligan, pero denígamelo en 1 minuto y medio, porque necesito la renta autonómica. Eso no tiene ningún sentido, y para las personas es de una angustia tremenda. Luego además hay un silencio administrativo, que entonces entiendo que no me la han dado, pido la renta autonómica, me empiezan a dar la renta y llega una resolución favorable de ingreso mínimo vital y a devolver dinero.
¿de verdad esto ayuda a las personas? Luego el seguimiento a través de la web, bueno, esto de en estudio, y las personas no saben dónde está su vida, ¿no? Sus posibilidades de comer a final de mes. El tema de las notificaciones, imagino que os ha pasado, notificaciones que no llegan. Efectivamente hay personas que viven en lugares muy complejos, pues los compañeros de la Cañada Real en Madrid nos decían las notificaciones ahí no llegan, pero a las personas se les da por notificadas y de repente reciben una resolución porque no han entregado no sé qué documentación que desconocían, ¿no? Bueno, las personas, y lo sabemos todas y todos los que estamos aquí, no cumple el requisito de vulnerabilidad económica. ¿Por qué? Y desde nuestro acompañamiento creemos que sí. Si la Administración tiene toda la información del ciudadano o la ciudadana, ¿por qué no pueden acceder a esa información? ¿Qué información está en manos de la Administración para tener resoluciones que o son complicadas o no se entienden o incumplen la normativa de procedimiento administrativo que dice que tienen que estar suficientemente motivadas? Y en general sabemos que se ha denegado por no cumplir tal requisito, pero no sabemos nada más. Y esto hace muy difícil hacer las reclamaciones previas, que además, como es la fase previa, no hay abogado y abogada de oficio. No hay derecho a la justicia gratuita, que es una de las demandas que tenemos. ¿Cómo alguien en situación de pobreza y exclusión va a poder hacer una reclamación previa teniendo a la Seguridad Social enfrente, que además después le va a condicionar lo que haya argumentado o no, si va después ya a la jurisdicción social? Necesitamos proteger a las personas. Se genera una indefensión enorme. No sé qué información tiene la Administración, no sé de qué manera puedo argumentar y además no tengo acceso a la justicia gratuita. Del tema de ingresos indebidos no digo nada porque bueno, se ha hablado muchísimo y con todo el impacto que tienen las personas. ¿Cuál es el reto? O cambiamos todo lo anterior o, y también se ha dicho, un procedimiento de oficio. La Administración tiene todos nuestros datos. Familia que no tiene ingresos, persona que no tiene ingresos. Nuestro país quiere que no haya hogares en esa situación. De oficio se inicia la tramitación. Esto lo ha dicho la IREF, lo dijo en la primera opinión y lo ha dicho en la segunda opinión. Este es el texto copiado de la opinión que lanzó de distintas maneras. Esta mañana también se ha mencionado, con lo cual tiene que ser posible y cambiaría la lógica. Sí que habría una garantía de ingresos mínimos, sí que habría una lógica de derechos, sí que habría una protección de las personas, ahorramos en agilidad, en tramitación y en protección, ¿no? Que imagino que es la finalidad que tenemos, ¿no? He hablado del diseño, la norma que hay que cambiar, de la gestión, con una propuesta que está poniendo encima de la mesa la IREF y que se hace en otros países. Y por último, el sistema. Es un sistema de garantía de ingresos mínimos. El IMV por sí solo no sirve y lo sabemos. Entonces, desde Cáritas sí hemos abogado por la complementariedad con las rentas mínimas autonómicas, que esa inversión de las comunidades autónomas que no la retiren, que no la reduzcan, que la mantengan. Uno, o para llegar a las personas a las que el IMV no llega, o para complementar la cuantía que sabemos que es insuficiente para poder llevar una vida digna. Es una oportunidad de sumar, entonces tiene que ser un sistema y por supuesto tiene que ser un sistema con el sistema educativo, el laboral, el de vivienda, el de salud. Sabemos que la pobreza y la exclusión social es multidimensional y que necesitamos abordarlo todo. Y termino con una cita de Luis Jimena, ¿no? Él dice que si querer es poder, también poder debería ser querer, ¿no? Aquí se puede. O sea, hay recursos, hay dinero, hay políticas, las leyes las definimos como queramos definirlas. Podemos poner 1.500 requisitos o hacerlo de oficio, ¿no? Pues poder debería significar querer. Y él plantea una pregunta, ¿no?, que dejo aquí. Él dice, ¿los derechos de los pobres son pobres derechos? Bueno, de nosotros, de nosotras, depende la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias.